Y vamos entonces a compartir el mensaje para esta semana. Abra su Biblia. Dos pasajes. Iba a poner una marquita solamente para hacer un recuerdo. La semana pasada estuvimos en el libro de... ¿Quién vino la semana pasada? ¿Recuerdan el mensaje? ¿O se nos olvidó? Para poner atención. ¿Alguien recuerda en qué pasaje de las Escrituras estuvimos la semana pasada? Libro de Hebreos. Muy bien. Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Muy bien. Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Ponga usted una marquita ahí, ¿verdad? Y les voy a recordar porque el mensaje de hoy vendrá a complementar lo que compartimos la semana pasada. ¿Por qué? Mire, la intención de nuestro Dios para nosotros es que estando en este inicio de año, estando en el comienzo del año, podamos tener instrucciones muy claras para que este año sea un buen año para nosotros. Ya vamos a estar haciendo algunos recuerdos con respecto a eso. Y la instrucción entonces partía con este texto de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con respecto a esto mismo, sin querer extenderme, solamente voy a citar algunos aspectos para poder poner en contexto a la congregación. Si usted no pudo venir la semana pasada, hay instrucciones importantísimas para nosotros. Decíamos que esta carta a los hebreos se les escribía a aquellos judíos que se habían vuelto al cristianismo, habían recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero estaban en peligro de volver al pasado, de volver a sus ritos del judaísmo, a volver a salirse, ¿verdad?, de lo que es Cristo mismo. Frente a este peligro, la instrucción, ¿verdad?, del Espíritu Santo al escritor de Hebreos les hace poner énfasis, ¿verdad?, en el verso 2. La fe es una carrera. El venir a la fe es estar en una carrera. Así se ejemplifica, ¿verdad?, en este pasaje y en varios otros más. Yo les compartí a mis hermanos que yo no sé si para bien o para mal, pero el ser humano tiene la posibilidad que cada vez que termina un año, ¿verdad?, podemos como resetearnos y decir, bueno, se terminó este año fue malo, regular o bueno, pero este otro va a ser distinto, este va a ser un año nuevo, es un año nuevo y tenemos como la posibilidad de decir, parto de cero, parto de nuevo. Y teniendo esto en mente, y teniendo este pasaje en nuestra mente, es que este 2020 es como si comenzásemos una carrera nueva, es la misma, pero nosotros decimos, ahora parto este 2020 en esta carrera. Estamos en la carrera de la fe. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted comenzó la carrera de la fe. ¿Cómo se corre esta carrera, verdad? Despojándonos del peso, de todo peso y del pecado que está constantemente sobre nosotros, ¿verdad? Y dice, corramos con paciencia, pacientemente la carrera que tenemos por delante. Nos ponemos metas cortas y digamos que hay que vivir un día a la vez, eso está claro. El futuro es del Señor. Pero sí podemos pensar y que tenemos en mente un 2020 por delante. ¿Amén? Hay un 2020 por delante. Lo debemos vivir entonces con paciencia, pero aquí viene la gran instrucción. ¿Cómo vamos a vivir este 2020? ¿Cuántos quieren que sea un buen año? Yo digo, yo quiero un buen año. Ahora, ¿cómo
significaría ese buen año para nosotros? ¿Qué significa un buen año? Un buen año para un cristiano es un año en el cual tenemos comunión con Dios, buscamos su voluntad, le servimos con todo el corazón. Hermanos, ese sería de verdad, hay crecimiento espiritual. Ese sería un buen año para nosotros. Ese es el buen año. Y ese buen año, para poder lograrlo y conseguirlo, ¿qué debe pasar? Nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? ¿En quién dice la Escritura? En Jesús. Amadas y amados, comenzando este año, si usted quiere tener un buen año, si usted quiere tener un año próspero, usted y yo debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando decía el texto, puesto los ojos en Jesús, significa fija tus ojos en Él. Que nada te distraiga este año, que nada saque de tus ojos puestos en el Señor Jesucristo. Esa es la instrucción. Una instrucción, hermanos, que aparentemente aparece ser no lo más fácil. Porque tal como compartíamos con los hermanos la semana pasada, mis ojos están puestos en Jesús, en lo eterno, ¿verdad? En las cosas de arriba. El punto es que nosotros estamos aquí abajo, en lo temporal, en donde hay que descansar, en donde hay que trabajar, en donde hay que comprar, en donde hay que vender, en donde hay que ejercer muchas labores aquí en la tierra. Eso es lo difícil y lo complejo. Pero Dios le habla a sus hijos, a aquellos que han vuelto a nacer, a aquellos que tienen entendimiento y pueden ver las cosas espirituales. Porque cuando estábamos sin Cristo, para nosotros esto era una locura. Pero hoy día en Cristo sí cobra lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quiero agradar al Señor, usted también. Yo quiero servir al Señor, yo quiero vivir para Él. Me imagino que usted también. Pero para poder hacerlo en esta tierra y en este mundo con toda la presión que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Jesús. Es la única forma. Y cuando ponemos nuestros ojos en Jesús es poder escuchar la palabra, vivir la palabra. Ahí está la gran instrucción para nosotros. Hay peligro, hermanos, al sacar los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque nos distraemos, nos desviamos, nos vamos por otro camino, nos enfriamos, empieza a pasar un montón de cosas. Entonces, es ahí donde radica la importancia de tener la mirada puesta, fija en Jesús, sin ninguna distracción. No podemos tener nuestro corazón dividido. No puede estar nuestro corazón entre que nos gustan las cosas del mundo, ¿verdad? Y también queremos las cosas de Dios. Dios está primero. Nuestro corazón no puede estar dividido. Y cuando está nuestro corazón dividido, tenemos un problema de prioridades, decíamos. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida, hermanos? ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El problema es que nuestras prioridades están cambiadas. Y eso fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Corazones divididos, nos desenfocamos del Señor. Le dudamos de su palabra y un montón de situaciones más. Estuvimos de verdad viendo muchos aspectos que sucede de verdad cuando quitamos la mirada de Jesús, porque el Evangelio no lo hemos tomado con verdadero compromiso, lo hemos tomado de manera superficial, porque no entendemos que la carrera de la fe es una carrera con obstáculos. Cuando usted parte una carrera, ¿qué tiene en su mente? Usted partió una carrera. ¿A dónde tiene la mente? En la meta, pues, hermanos. Yo cuando estoy en una carrera, yo voy a la meta. Usted también. Entonces, esta carrera de la fe es una carrera con obstáculos. Y a veces, lamentablemente, los obstáculos, como hay obstáculos, muchas veces nos terminan sacando de la carrera. No podemos permitir esto, no podemos desenfocarnos en los obstáculos, es que es tan difícil, es que es tan complejo. Hermana, hermano, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que da la fe, Él es el que perfecciona la fe. Entonces, no podemos permitir que esto suceda en nuestra vida. Por eso es tan importante que para poder vivir este año, nuestra vista esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hoy día no hay mucho distinto a lo que compartimos la semana pasada, pero sí hay otro enfoque. Quiero que busque ahora el Evangelio de Juan. Y vamos a tomar unas expresiones acá, ¿verdad?
en el capítulo 20, Evangelio de Juan entonces, en el capítulo 20, ya les doy los versículos, pero usted se va a dar cuenta que el capítulo 20 nos habla de la resurrección, ¿ya? El capítulo 20 de Juan está hablando de la resurrección. Jesucristo ha resucitado conforme a lo que estaba escrito de Él en la ley, en los profetas, ¿verdad? En los salmos, en toda la escritura que de alguna forma apunta a nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 19 y 20 dice que Jesús se aparece a sus discípulos, ¿ya? Después de haber estado muerto, Jesús se aparece a sus discípulos. Y el versos 19 y 20, el énfasis va a estar en el verso 20 y en una palabra principalmente, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mire usted estas palabras que hoy día pueden tener un significado tan profundo para nosotros. Jesús ha resucitado, está en medio de sus discípulos. Los discípulos están asustados, están escondidos, han muerto su líder, no están sin esperanza. Jesús viene y les dice: paz a vosotros, estoy más vivo que nunca, se ha cumplido la palabra, ¿verdad? Se ha cumplido lo que estaba escrito de mí, Dios ha cumplido sus promesas, bendito sea el Señor. Entonces dice que cuando los discípulos le vieron sus manos y el costado, ¿qué hicieron ellos? Se regocijaron de ver ¿a quién? Al Señor. Yo le pregunto, ¿usted se regocija de ver al Señor en su vida? Yo me regocijo de ver por la fe a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me gozo de ver al Señor en tantas cosas que suceden a mi alrededor. Lo veo, mi hermana. Yo no es que vea al Jesús de barba, de pelo largo. No, yo veo a Dios obrando en la vida de las personas. Porque Dios nos ha dado vista espiritual. No podemos negar al Señor Jesucristo. Lo vemos. Y ¿sabe qué? El verlo, mire, personalmente, el verlo como el Señor, yo digo: gracias, Señor, por revelarte en mi vida. Y me regocijo en mi Señor. Yo no sé si usted lo hace, pero el gozo de lo que significa tener la mirada puesta en Jesús, el gozo de tener la mirada puesta en Jesús. Entonces, considerando, ¿verdad?, el mensaje de la semana pasada, la carrera, puesto los ojos en Jesús, ahora el gozo de tener puesta la mirada en Jesús. Ya vamos a ver por qué. Primero que nada, debemos entender para este año que comienza que la presencia de Dios es fundamental en nuestra vida. La presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, nosotros, ¿verdad? Vivir en la presencia de Dios. Es como, porque recién estoy diciendo, yo puedo ver al Señor, ¿verdad? Lo puedo ver obrando, lo puedo ver a través de muchas cosas, lo puedo ver cómo se revela en mi corazón. Pero esa revelación, al mismo tiempo, me trae una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros decimos: yo veo al Señor, yo veo cómo obra, pero eso me implica de que no porque no lo vea, Dios no me está viendo. Yo día tras día debo vivir en la presencia del Señor, de que lo veo y me ve constantemente. Por eso en Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos tendencia a desviarnos. Está siempre el peligro de cambiar de rumbo. Por eso, repetitivamente, el mensaje de Hebreos decía: para que no te ocurra eso, debes poner tus ojos en Jesús.
y reconocerle en todos tus caminos. En todos, hermanas, en todos, hermanas y hermanos, en todos nuestros caminos. Dios está presente. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él puede estar en todo lugar. No hay lugar en este año donde usted diga, este año sí, me voy a esconder aquí y voy a decirlo muy grotescamente, y voy a hacer esto que a Dios no le agrada porque aquí no me ve. Dios siempre nos está viendo, hermanos. Y Dios no se merece de parte nuestra que actuemos de esa manera tan deliberada. Creo que ningún cristiano verdadero podría pensar en actuar de esa manera, desafiando a Dios. Jamás me atrevería a desafiar. A lo mejor lo he hecho inconscientemente, pero no quisiera nunca jamás tener una actitud desafiante a Dios. ¿Sabe qué? Yo he escuchado de repente, no sé si hermanos o no, pero decir, bueno, es mi vida, yo voy a dar cuentas. De verdad que me da temor de Dios, de que pudiésemos en algún momento tener una actitud tan soberbia, cuando se nos ha dicho, se nos han exhortado de buena manera, y uno dice, déjame a mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo que dar cuentas al final. ¿Sabe qué? Creo que esa es una tremenda falta de humildad. Cuando estemos delante del Señor, les aseguro que ni siquiera vamos a poder levantar la cabeza delante de su gloria. Rendidos total y absolutamente delante de Él. Entonces, en todo lo que hagamos en este año y en todo lo que emprendamos, debemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, que nosotros tenemos el respaldo de Él, que lo que estamos haciendo está dentro de su voluntad. Hermanos, buscar a través de la oración, a través de la comunión con Él, que nada en nuestra vida pueda sustituir la presencia de Dios en nuestro camino. Hermanas y hermanos, tenga presente todo lo que usted busque la dirección y tener la comunión con Dios, por muy sencillo que sea, por muy superficial que sea. Los jóvenes que van al colegio, los niños que van al colegio, enseñémosles a ellos que ellos en su colegio están en la presencia de Dios. Enseñemos a los jóvenes que están en las universidades, a las personas adultos que vamos a nuestros trabajos, estamos en la presencia de Dios siempre. Amén. Escucho las palabras de Moisés cuando Dios se revela y le dice, si he hallado gracia delante de tu presencia, te ruego que me enseñes tu camino. Y si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, le dice Moisés, palabras tan sabias. Entonces, hermanos, si nos vamos a mover este año, yo quiero moverme bajo la voluntad de Dios. Yo quiero buscar la voluntad de Dios. Yo quiero que mis ojos estén puestos en el Señor. Estamos comenzando este 2020, hermano, y queremos tener una visión clara, una visión nítida de lo que ha de ser este año. De nada, por otro lado, de nada. Si decimos que vemos al Señor, si decimos que hemos visto su amor, le vemos como el Señor y Salvador, ¿de qué nos sirve tener esta visión clara? La luz ha venido sobre nosotros, la luz nos ha iluminado. Si tenemos esta mirada, o mejor dicho, si tenemos esta oportunidad de ver de esta manera, ¿de qué nos sirve, hermanos, si siempre tenemos nuestra vista en las cosas equivocadas? ¿De qué sirve de que Jesucristo sea el Señor, pero resulta que Jesucristo termina actuando en nuestra vida como el servidor, como el siervo? Ponemos la vista en cosas equivocadas, en aquellas cosas que nos desaniman, en lo que nos contamina y aquellas cosas que nos entristecen. Este año que está comenzando, como cristianos, mire usted, como cristianos que somos, podemos tener gozo en nuestra vida, así como la tuvieron los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo. Dice que ellos se regocijaron en el Señor. Y yo quiero este año, puesto mis ojos en Jesús, regocijarme también en Él, en Él. Ahora, para esto, incluso puede ser hasta gravoso, escrito a los Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, busca, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una vez más, hermanos, esta misma exhortación pone la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, busca la voluntad de Dios en tu vida. Busca la voluntad de Dios.
sus planes y sus propósitos en nuestra vida, sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros al iniciarse este nuevo año decimos, Señor, este año yo quiero tus planes, yo quiero tu voluntad en mi vida? O ya nos estamos sometiendo a Dios y decirle, Señor, este año yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, estos son mis planes, ayúdame en mis planes. Hermanos, está bien que podamos poner nuestras peticiones delante de su presencia. Podemos orar, podemos clamar a Dios para poner nuestras peticiones, pero seamos sabios en lo que estamos pidiendo. La voluntad de Dios, dice su palabra, que es agradable y perfecta. Lo dice la Escritura. ¿Quién soy yo para poner en duda de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Si Él lo dice, aun cuando mis ojos puedan ver lo contrario, yo quiero creerle a Dios, hermanos. Yo quiero confiar en Él. Yo quiero confiar. Mire, si hay algo seguro en este mundo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más seguro. Hoy día en la oración, cuando estábamos orando y compartíamos, hermanos, la incertidumbre que existe hoy día alrededor del mundo. Hay gran incertidumbre de lo que pudiese suceder. Y información por aquí, información por acá. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sin ir más lejos, y hago un paréntesis con respecto a la contingencia, vemos el tema del agua. Hoy día veía una noticia, según dicen, el lago Peñuela, que es lo que más cerca queda acá de Santiago, pareciera que quedara agua hasta abril y se va a secar. Ya se secó la laguna Culeo. Ahora Peñuelas, según dicen, de aquí a abril tiene agua y se va a secar. Es una reserva natural, de aquí a abril. Hablemos solamente del tema del agua. Y escuchaba unos estudios y decían, bueno, estamos haciendo esfuerzo nosotros, cuidemos el agua, duchémonos más corto, cerremos el agua al lavarnos los dientes. Y yo pensaba entre mí, yo como cristiano, ¿verdad?, debo hacer buen uso de los recursos naturales que están en la tierra, más allá si van a producir un efecto o no. Y bueno, desde algún tiempo de verdad que he comenzado a tomar conciencia en algunas cosas también y empezamos a cuidar. Pero después escuchaba estudios que el agua del consumo o la influencia del consumo humano en el total era un 3%. Y decían, ¿sabe? Nos mandan a ahorrar agua cuando el agua se la llevan las grandes empresas agricultoras y mineras y ahí está el problema del agua. Eso por un lado. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirve que nosotros ahorremos? De hecho, otros decían, gaste todo el agua que usted quiera, nomás y total, además el agua usted la paga. Yo creo que no deberíamos actuar así tampoco. Actuemos en conciencia y seamos responsables de lo que Dios pone en nuestra mano. No sé cuál es el efecto final, pero lo hago en conciencia como administrador o mayordomo de la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Vi otro estudio en donde se decía que las mineras, el uso que usaban, el porcentaje del uso de las aguas de las mineras era un 3%. Entonces, ¿quién dice la verdad, hermanos? ¿Quién dice la verdad? Ok, lo dejo solamente hasta ahí, porque hay mucha incertidumbre en este mundo. Lo único que es seguro para nosotros es la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra va a pasar, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahí está la fe y la convicción, hermanos, porque algún día vamos a estar frente al Señor y todo esto que hoy día es incierto, todavía todo esto que hoy día uno no lo logra visualizar claramente, ante Él no van a haber dudas. Vamos a confirmar lo que Dios ha hablado por su palabra. Entonces, la presencia de Dios es nuestra guía, su presencia nos va a revelar siempre el camino que debemos seguir. Nosotros debemos ser siempre obedientes para hacer su voluntad, no solamente cuando nos conviene, no solamente cuando vemos que hacer su voluntad son las cosas que nosotros queremos, sino que tenemos que seguir siempre este camino de su voluntad, no nuestro propio camino, si queremos que este año nos pueda ir bien. Ahora, dentro de este contexto vamos a ver al menos 13 aspectos que son muy importantes para nuestra vida. El primero es que los procesos, hermanos, son inevitables. Los procesos en nuestra vida son inevitables.
¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en medio de estos procesos, al poner la vista en Jesús, nos vamos a gozar. Porque los discípulos se gozaron cuando vieron a Jesús. Nosotros, hermanos, nos podemos gozar de ver a Jesús en medio de nuestros procesos. Primera de Pedro, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Estamos hablando, ¿verdad?, de tres cosas muy importantes que tenemos que comprender para podernos gozar, ¿verdad?, al ver a Jesús. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué dice entonces? Estamos diciendo, los procesos son inevitables. ¿Quién quiere sufrir? Lo pregunté la semana pasada. Nadie quiere sufrir, absolutamente nadie, voluntariamente nadie quiere padecer. Pero es necesario, hermanos, ¿saben por qué? Porque en medio del padecimiento hay procesos de Dios que producen en nuestra vida el ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es algo que tenemos que entender. Comienza este año y es necesario, hermanos, vivir ciertos procesos. Hay procesos, vuelvo a repetir, que son inevitables. Uno dice, Señor, este año que no me pase nada malo, decimos nosotros. Nada malo desde la perspectiva humana. ¿Quién se quiere enfermar? Nadie. Hermano, a veces una enfermedad, ¿sabe lo que nos hace? A veces somos tan orgullosos, sobre todo cuando somos jóvenes, nos creemos invencibles. No, mire, yo paso el invierno, me resfrío y no me acuesto, no tomo remedio, nadie me la gana. Pero resulta que ese orgullo también nos hace ser orgullosos en otras áreas de la vida. Y a veces Dios permite o pudiese permitir una enfermedad que a veces ni siquiera somos capaces de valernos por nosotros mismos y tenemos que ser atendidos por los demás. Y ahí nos damos cuenta que somos vulnerables, que somos débiles, y toda esa soberbia Dios la transforma en humildad, en reconocer el amor que están de los que están a nuestro alrededor, que fueron capaces de atendernos, que fueron capaces de ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, los procesos para los cristianos, por supuesto, son inevitables, porque en medio de los procesos Dios va a producir, ¿verdad?, perfeccionamiento. Ahora, cuando hablamos de perfeccionamiento, no es que seamos perfectos y no fallemos nunca. La palabra perfección en la Biblia principalmente tiene que ver con madurez. Somos maduros, vamos a poder aplicar las enseñanzas. Cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, uno tiende a reaccionar como humano que somos. Entonces uno dice, se ejerce el dominio propio. Entonces uno dice, las cosas son de esta forma, no era como yo pensaba. Reaccionamos, ¿verdad? Bueno, Dios nos perfecciona, ¿verdad? Nos va haciendo madurar en la fe, nos afirma, nos fortalece. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba podemos comprender muchas veces a Dios, que Él no nos va a sacar de la dificultad. Señor, que este año no pase por ninguna dificultad. ¿Sabe qué? Eso es lo que queremos todos. No queremos pasar por dificultades. ¿Sabe qué? Pero nos damos cuenta que Dios lo que promete es que no nos va a sacar de la dificultad, pero Él va a estar con nosotros en medio de la dificultad. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a abandonar, sino que nos va a fortalecer para pasar por la dificultad, porque en medio de esa dificultad algo Él va a hacer en nuestras vidas. El Señor quiere enseñarnos muchas veces cosas en nuestra vida, y por eso es necesario vivir estas experiencias. El cansancio y el agotamiento, nos dice la Escritura que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En Isaías, en el capítulo 43, hablándole a Israel, derechamente a su pueblo, pero también esto es válido para nosotros, en el capítulo 43 de Isaías, dice, ahora así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, dice, porque yo te redimí. ¿Ha sido redimido o redimido usted? Dios, Jesucristo pagó por mí. Esa es la redención. Pagó un precio. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros le pertenecemos a Él. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, miren, Dios promete, ¿verdad? En medio de estos procesos, Él no es que nos saque y nos libre, aun cuando lo puede hacer soberanamente. Y yo diría, ¿cuántas veces quizás nuestro Dios en su misericordia dice, suficiente, y nos saca? Pero ¿sabe qué? Hoy día orábamos y somos de aquellas personas que queremos obrando a Dios, pero de las maneras en que nosotros queremos. Que Dios venga en el momento de la tentación y me pegue un rayo y cambie mi pensamiento. ¿Sabe qué? Lo que hace Dios es que revela su palabra y te pone el camino delante. Decide tú ahora a quién vas a obedecer. Entonces uno quiere, el Señor, líbrame de la tentación. Entonces es como que uno esté en un lado y lo tome del cuello, lo levante y lo ponga en otro lugar, sin ningún esfuerzo nuestro, sin ninguna comunión. Entonces, hermanos amados, no funciona así esto. Dios va a permitir, ¿verdad?, situaciones, pero su promesa es que Él no nos va a abandonar. Él estará con nosotros. Su palabra entonces nos muestra que Dios obra en procesos, a veces incomprensibles, a veces no lo podemos entender, pero con un propósito perfecto de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Fíjese usted que para llegar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, Israel, ¿por dónde tuvo que pasar? Por el desierto. Y en el desierto fueron enseñados. En el desierto conocieron que Dios era el proveedor, que Dios daba el pan y que Dios daba el agua. ¿Fue necesario? Fue necesario. Era necesario. Eran duros de cabeza, como duros de cabeza somos nosotros. Entonces los procesos son necesarios. Entonces este año, en medio de los procesos, usted va a tener gozo porque sus ojos están puestos en Jesús. Amén. Lo segundo que vamos a considerar es que nosotros, conocedores del Señor, debemos tener temor de Dios. Temor de Dios. Mire, yo siempre lo he separado, no es tener miedo, pero en parte pudiésemos decir de que efectivamente sí, porque Dios sí existe, hermanos. A veces decimos cosas con la boca, pero actuamos totalmente inconsecuente con lo que estamos diciendo. Entonces, dice Eclesiastés 7:18, dice, bueno es que tomes esto y también aquello no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Mire usted, el que teme a Dios, y mejor dicho, el que recibe de Dios revelación y la vive, la experimenta, el que conoce su palabra, el que sabe de las instrucciones de Dios, le aseguro que le irá bien, dice la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo lo creo. Y cuando estamos iniciando este año, estamos orando otra vez por los matrimonios, estamos orando por los esposos, estamos orando por las esposas, estamos orando por nuestros hijos. Y instrucciones, esposos y esposas, en este inicio de año, ámense. Ámense. Las esposas respeten a sus esposos. Los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, son instrucciones. Queremos que nuestras cosas funcionen mejor este año. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comencemos a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Hermanos, ¿por qué seguirnos estorbando? ¿Por qué seguirnos amargando? ¿Por qué seguir con dificultades en nuestra vida? Si tenemos la instrucción, ya la hemos recibido. Que el Espíritu Santo refresque todo lo que nosotros tenemos que tener presente para vivir de una mejor manera. Entonces teme a Dios, porque el que teme a Dios, todo le saldrá bien, incluso en medio de los procesos como estábamos viendo. Si yo tengo temor de Dios, si yo vivo y sé y confío, hermano, le aseguro que el Señor nos va a sacar en victoria. Mire lo que vamos a decir ahora. Las batallas son necesarias.
las batallas son necesarias. Lo primero dijimos, los procesos son inevitables. Segundo, las batallas son necesarias. Quiero que busque Jueces, capítulo 3. Jueces entonces, capítulo 3, versos 1 y 2 y 3. Esto es también un poco curioso, por decirlo de alguna forma. Mi Biblia tiene un subtítulo aquí que seguramente no todos la tienen, la pone la editorial, pero dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. ¿Ya? Y dice así entonces, del verso 1 al 3: estas pues fueran las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Al-Hermón hasta llegar a Anat. Entonces, yo quiero que lo entendamos en el sentido espiritual. Quiero que lo veamos desde el punto de vista espiritual. Solamente dice que para los del linaje de Israel, ¿qué pasó, hermanos? De que al principio, después de que muere Josué, el pueblo por algún tiempo mantuvo, ¿verdad?, la enseñanza que traía el pueblo, de tener temor a Dios, de apartarse de los pueblos que estaban alrededor, de mantener el linaje del pueblo de Israel. Pero una vez que muere Josué, el pueblo empieza a andar a su propio, dejándose llevar por los propios deseos de su corazón. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se empezó a pervertir. No habían conocido, ¿verdad?, las victorias que Dios les había dado cuando entraron a la tierra de Canaán, cuando las victorias que Dios les había dado conforme a lo que Él había prometido. Entonces, ellos no conocían nada de eso. Hubo una generación que no tenían testimonio del Dios de los padres, ¿ya? ¿Y qué sucede? El pueblo se corrompe, se va tras los dioses de Baal, Astarot, y perdidos total y absolutamente. Entonces, Dios, previendo esto, dice que dejó, ¿verdad?, a algunas de estas naciones, para que aquellos que no conocieron, ¿verdad?, lo que fueron las guerras para el pueblo, y nótese, llevémoslo al sentido espiritual, porque uno dice, pero ¿cómo Dios, guerra? Bueno, hay cosas, como les decía anteriormente, hay cosas que para nosotros, desde el punto de vista histórico, son difíciles de explicarlas, pero por cierto que tienen un propósito en el plan de Dios. Y solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñasen a los que no la habían conocido, dejó a estos 5 príncipes de los filisteos. Entonces uno dice, puede parecer algo extraño, ¿verdad?, de que Dios dejara 5 reyes y sus ejércitos solamente para que los hijos de Israel que no habían conocido la guerra pudieran conocerla y que batallaran contra ellos. ¿No les parece curioso y extraño eso? Yo cuando lo leí, igual me llamó la atención. Yo he leído muchas veces la historia, pero el énfasis ahora estaba acá. ¿No podemos extrañarnos, hermanos? Pues solamente conociendo lo que es la guerra, nosotros podemos conocer lo que es la otra cosa. Paz sí, pero cuando hay guerra, unos ganan, unos pierden y los otros ganan. Entonces, no nos extrañemos de que Dios haya puesto esto, pues conociendo la guerra nosotros podemos conocer verdaderamente lo que es la victoria. La victoria, hermanos. Este año 2020, hablando espiritualmente, habrá muchas batallas en nuestra vida. Y tenemos que comprender que para nuestro Dios estas batallas son necesarias. Así como son necesarios los procesos y son inevitables los procesos, porque después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Dios nos va a perfeccionar, afirmar, etc., también van a ser necesarias las batallas. Usted no quería batallas este año, nadie quiere guerras, pues hermano. Pero nosotros día tras día vivimos batallas. Vivimos batalla.
Y estas batallas para Dios son necesarias para que nosotros podamos entender y comprender. Las batallas que enfrentamos forjan el carácter del guerrero que nuestro Dios quiere que tengamos. Hermanos, nosotros, dice la Escritura, somos soldados de Jesucristo. ¿O no es así? Somos guerreros del Señor. El guerrero, si muere, muere peleando en medio de la batalla, con las botas puestas, ¿verdad? Con la cara al sol, no se rinde ni vuelve atrás. ¿Cuántos se levantan como guerreros del Señor este año en las guerras? Yo me levanto como un guerrero del Señor y voy a estar ahí en la lucha y en la pelea. No me voy a ir a esconder. ¿Cuántos quieren este año vivir escondidos? No, hermanos. Usted es un soldado de Jesucristo. Y como soldados que somos, vamos a ir a la guerra, vamos a ir a la pelea. ¿Cuáles son nuestras armas? Espirituales. Son armas espirituales, ¿verdad? Con esas derribamos fortalezas, ¿verdad? Y todo lo que se opone al verdadero conocimiento de nuestro Dios. Hermanos amados, entonces las batallas forjan el carácter, ¿verdad? Guerrero que debe haber en nosotros. Dios quiere que sus hijos peleen la batalla. Así como Pablo dice al final de sus días, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Hermanos, nosotros decíamos la semana pasada, estamos corriendo la carrera de la fe como atletas. Ahora nos ponemos como aquellos que pelean, ¿verdad? Como guerreros que pelean la batalla. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, aparece en 2 de Samuel 1:25, ¿verdad? Viendo en este caso a Jonatán. Otro aspecto que encontramos también con respecto a las batallas que enfrentamos son un ejemplo para nuestros hijos. Orábamos en la mañana y decíamos, Señor, queremos ser ejemplos para nuestros hijos, que no encuentren ellos interferencia en nosotros con respecto a nuestra fe. Entonces, también Dios permite que pasemos por estas batallas. ¿Para qué? Para ser ejemplo para nuestros hijos. Quiero que busque 2 de Samuel, capítulo 17, verso 10. Aquí vamos a encontrar también otro pasaje que nos puede ayudar a complementar. 2 de Samuel 17, 10. Dice, ¿lo tiene ya? Amén. Dice, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Entonces, ejemplo, hermanos, ejemplos, ¿verdad? Debemos ser ejemplos de nuestros hijos, ejemplos para su vida, en medio de las batallas, en medio del día a día. Yo siempre les digo a mis hermanos, también justamente en el tema de la oración, cuando nosotros ponemos como prioridad a Dios en nuestras cosas, que nunca sea, hermanos, de tal manera que nos vean como religiosos. Es como cuando uno dice, es que yo hago esto, porque o no hago esto porque mi religión no me lo permite. Hermano, eso es patético. Eso es patético que nosotros, así como estamos tan llenos de reglas, tan llenos de límites, tan llenos... Mire, yo tengo muy claro que los límites que los límites que Dios me pone son para mi bien. Y tengo muy claro que todo lo que yo pueda hacer en servicio a mi Dios y mi comportamiento es porque lo amo. Es el amor lo que me mueve, no son las reglas, no es la religiosidad. Dios me guarde de estar actuando de manera religiosa. Es el amor lo que siempre ha de mover nuestros corazones para todo lo que hagamos, pensamos o digamos o hacemos. Entonces, nuestros hijos deben recibir el testimonio en medio de nuestras batallas, en medio del quehacer del día a día, ¿verdad? Damos ejemplo, ¿verdad?, de nuestras convicciones, damos ejemplo de nuestra fe, damos ejemplo de que todo lo que hacemos tiene sentido en nuestra vida. Y por último, en las batallas podemos experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. Por ahí hay un pasaje, les leo aquí, 2 de Crónicas, capítulo 20, el verso 15 y 16, dijo
oíd Judá todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y os hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Hermanos, en medio de esta comunión, en medio de estos procesos, en medio de estas batallas, Dios tiene maravillas para nosotros, nos va a dar la victoria, créalo usted. En el libro de Corintios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las guerras entonces son necesarias también en nuestra vida. Otro aspecto a considerar con respecto a la firmeza y a la constancia. En Corintios 15:58, en la primera carta, nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es tiempo de que ya podamos entender que no basta con tener firmeza en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, en nuestra fe, sino que también es necesaria la constancia para poder crecer espiritualmente y poder fructificar. No basta con estar involucrados, sino que hay que estar comprometidos. Compromiso. Y frente a los compromisos, entonces viene el tercer aspecto. El tercer aspecto es que las decisiones que tomemos este año deben ser decisiones valientes. Decisiones valientes. Hermano, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones han de ser valientes. En Jueces 6:12 dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, hermanas y hermanos. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Varón, no me gusta la palabra varona, suena tan fea. Pero hermana, hermano, ¿verdad? Sé esforzada y valiente. Tú eres esforzada y valiente. Tú eres esforzado y valiente. El Señor está contigo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla mucho con respecto a la valentía. Aparece 117 veces por ahí, ¿verdad? Es que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes, hermanos, en nuestra vida. Valientes. Yo me considero un hombre temeroso. De verdad, no tengo temor en decirlo, pero ¿sabe qué? ¿En dónde cobro valentía? ¿Dónde me pongo valiente? En el Señor. Ahí sí que me pongo valiente, ahí me pongo choro, diríamos aquí en Chile, ¿verdad? Ahí me pongo choro. Pero la verdad, de verdad, que de buenas a primeras, me siento frágil, me siento débil. Pero cuando pongo mi confianza en el Señor, ahí sí que me siento fuerte, me siento lleno de fortaleza, ¿verdad? Entonces, y ahí cobro valentía. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas, y con respecto al tema de la fe, muchas cosas han sido porque he cobrado valentía en Él. Porque si no fuera así, créame que de verdad que hubiera desfallecido. ¿Valientes para qué? Para decidir llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios, porque eso va a traer plenitud a su vida este año, eso va a traer satisfacción, es decir, hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Por eso debemos tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser valientes. La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes en nuestra vida. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, tomar decisiones, el camino de la fe o el camino del mundo. Ahí están puestos delante. ¿Vas a tomar el camino de la vida para ti y para tu descendencia? Decisiones, hermanos, decisiones. Josué 24:15. Mire, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted tendrá que decidir también. Usted tendrá que decidir si van a servir a los dioses de este mundo o verdaderamente al Señor. El cristiano dice, bueno, ustedes decidan. Yo ya tengo mi decisión. Yo tengo muy claro a quién voy a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo vimos la semana pasada, Primera de Reyes 18:21, Elías acercándose al pueblo y dice, bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a Él, síganle a Él. Y si Baal, ¿verdad? Bueno, vayan en pos de Baal. Y el pueblo no respondió palabra. También nosotros, hermanos, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a los dioses de este mundo o vamos a seguir al Señor? Entonces, este 2020 tendremos que tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no le agrada a Él, para cortar aquellas relaciones tóxicas, hermanos, que no nos conducen, ¿verdad? Y no nos permitan ser felices, para dejar de una vez por todas los vicios, ¿verdad?, que tanto han dañado nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas es a poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos gozo aún en las batallas, en los procesos que tengamos que pasar, y también tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones y para agradar a nuestro Dios en todas las cosas que podamos hacer. Amados, estos son los dos primeros mensajes para este año. Y medítelos, téngalos presentes, porque a través de ellos podemos ir forjando este 2020 como un año agradable al Señor. Que este año, de parte nuestra, esté en todos nuestros esfuerzos. Él nos da toda su ayuda, nos presta todo su respaldo, nos presta todo su apoyo. Él dijo, pongan su vista en mi Hijo, puestos los ojos en Jesús. Enfoquémonos en Él, busquemos y entendamos, vamos a vivir procesos, son inevitables, son necesarias las batallas. Amén. Son necesarias las batallas, pero también, hermanos, vamos a tener que tomar decisiones. Que este año todas nuestras decisiones estén basadas en buscar y hacer la voluntad de nuestro Dios. Les aseguro que en medio de todo lo que pueda suceder, que es incierto, pero para mí es seguro en el Señor, podemos tener la satisfacción al final de este año, sea como sea, de haber buscado hacer su voluntad, y vamos a tener paz en nuestra alma.